Dimensión territorial y actitudes lingüísticas. Las comunidades migrantes en Buenos Aires, Argentina. Por Andrea Galante y Roxana Risco, Universidad de Buenos Aires. Es esencial que se establezca claramente y que se vigile sin descanso el derecho de todo ser humano a conservar su lengua propia y a utilizarla con plena libertad. Amin Malaoov, 1998. Resumen. En el marco del proyecto de investigación Filocit, variación lingüística y problemática del contacto en el entorno escolar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el objetivo principal de este trabajo es presentar los resultados iniciales de un relevamiento, encuesta, de corte sociolingüístico, FASO 1996, llevado a cabo en Buenos Aires, acerca de las actitudes y valoraciones de los docentes en escuelas públicas frente a la diversidad de lenguas europeas e indígenas habladas en el aula. El análisis se acompaña y nutre de un marco descriptivo de las configuraciones territoriales urbanas, delineadas por las geografías migratorias de la ciudad, de una ciudadanía transnacional. Introducción. El análisis de este trabajo se acompaña y nutre de un marco descriptivo acerca de las configuraciones territoriales urbanas, muchas veces delineadas por las geografías migratorias de una ciudadanía transnacional. Apelar a una descripción del marco territorial nos sirve para contextualizar los hallazgos de un conjunto de indagaciones enmarcadas en el proyecto de investigación Filocit, variación lingüística y problemática del contacto en el entorno escolar, financiado por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Con todo, en esta oportunidad solamente nos ocuparemos de los resultados iniciales de un relevamiento, encuesta de corte sociolingüístico, FASOL 1996, llevada a cabo en el territorio de Buenos Aires, específicamente sobre las actitudes lingüísticas y las valoraciones de los docentes frente a la diversidad de comunidades migrantes, lenguas europeas e indígenas habladas en las escuelas públicas donde llevan a cabo tareas de enseñanza. El trabajo se organiza de la siguiente manera. El apartado 2 se destina a la descripción de las territorialidades antes mencionadas. Se aportan datos estadísticos sobre comunidades migrantes en el país y reflexiones acerca de lo que denominaremos los espacios fragmentados, segregados socioeconómica y culturalmente en la zona urbana de Buenos Aires. En el apartado 3 nos abocaremos a la presentación de la relación de los estudios lingüísticos con las geografías migratorias de los sujetos que las habitan. En otras palabras, de la coexistencia de lenguas pertenecientes a diversos grupos en un mismo espacio geográfico. En este apartado también se definen las actitudes lingüísticas indagadas en la encuesta, i.e., actitudes de orgullo y de lealtad lingüísticas. En el apartado 4 se da cuenta, como ya adelantamos, de los resultados porcentuales de una encuesta semidirigida llevada a cabo dentro de un mismo espacio de diversidad, la escuela, cuyo tema se centró en esta oportunidad en las ya mencionadas actitudes lingüísticas de los docentes hacia la presencia de distintas lenguas. Finalmente, el apartado 5 se dedica a las conclusiones y a las reflexiones sobre la problemática que abordamos en el trabajo. 1. Las territorialidades de los migrantes. La migración es el proceso que mejor explica la relación entre las sociedades y los territorios, que no son neutros porque expresan las relaciones entre las personas, sus formas de vida, sus conflictos y sus identidades. En este sentido, la Argentina no permanece ajena a una sustancial tradición migratoria que ha dejado su impronta en la vida social, política y cultural del país, y constituye un pilar esencial en la conformación del Estado Nacional. En efecto, sabemos que las condiciones históricas, políticas, sociales, económicas, tecnológicas y culturales de cada época definen las configuraciones territoriales del mundo. Por ello, los migrantes, a través de sus prácticas cotidianas y la forma en que se insertan en los distintos espacios, producen paisajes multiculturales y lingüísticos con valores simbólicos y rasgos identitarios diversos en los que se construye en un nuevo lugar de residencia y de vida. Los migrantes van articulando así variadas redes transnacionales a través de sus múltiples trayectorias entre el lugar de origen y lo de destino, multiterritorialidad. De allí que muchas veces se presenten dificultades a la hora de expresar la nacionalidad, autopercibirse en términos de mitad y mitad. Tarsutelli
Taruseli 2019, página 216. Hibridación de sentimientos de pertenencia y de identidad. Así, las cosas, las territorialidades de los migrantes se vuelven cada vez más complejas porque en su movilidad desarrollan procesos que atraviesan escalas que van desde lo global o lo regional a lo local y viceversa, trascendiendo los límites del Estado-Nación. Como bien afirma Cortés, 2009, página 44, el transnacionalismo cuestiona directamente el modelo basado sobre la adecuación entre Estado, nación y territorio. Para, el, para visualizar estos aspectos, a continuación, pasaremos a analizar series estadísticas diversas que aportan información sobre las poblaciones migrantes en nuestro país. 1.1. Información estadística sobre las principales poblaciones migrantes. Es oportuno mencionar que, al momento de confeccionar este texto, aún no se habían publicado los datos sobre la población nacida en el extranjero, correspondientes al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2022, por lo que no se dispone información estadística reciente al respecto. Por tal motivo, para este trabajo se emplearon series estadísticas provenientes de otras fuentes, como Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires y Organización Internacional para las Migraciones, OIM, pero no siempre compatibles entre sí por estar confeccionada a partir de diferentes criterios de escala de análisis. Por ejemplo, el INDEC para los Censos Nacionales de Población se efectúa sobre el 100% de los habitantes para todo el país cada 10 años. La Dirección Nacional de Migraciones releva a los inmigrantes que arriban a la Argentina periódicamente, y la Organización Internacional para las Migraciones recoge la información aportada por todos los países del mundo que integran la ONU. Empezaremos por anotar que en la ya larga tradición migratoria de la Argentina, el mayor flujo de personas radicadas en el país en los últimos 50 años corresponde a los países sudamericanos, como podemos apreciar en los gráficos 1, 2 y 3 que ilustran esta tendencia en el video. Por ejemplo, en el gráfico 2 se puede advertir que los porcentajes de población extranjera del año 2022, sin considerar la presencia histórica de paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos, el primer lugar corresponde a la migración venezolana, en comparación con las cifras censales del año 2010, donde dichos contingentes son irrelevantes, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La Argentina es uno de los 10 países que más inmigrantes venezolanos reciben en el mundo. Esta misma organización señala que hacia finales del 2022, más de 173.000 venezolanos residían en nuestro país. Población extranjera censada, población extranjera residiendo en el año 2010 en el país con DNI con proceso digital en el año 2022. Como podemos apreciar a partir de los gráficos, Argentina es el país latinoamericano que tiene la mayor cantidad de población extranjera, 5%, que reside en áreas urbanas, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA. La proporción es aún mayor. Según la encuesta anual de hogares de la ciudad de Buenos Aires para el año 2021, de los casi 3 millones de habitantes que residen en dicha zona urbana, una tercera parte, 35%, no nació en ella. El 23,1% es nativo de otra provincia, 12,3% de la provincia de Buenos Aires y el 10,8% de otra, y el 12,2% en otro país, el 5,5% de un país limítrofe y 6,7% de un país no limítrofe. De la población extranjera se establece que la mayoría son mujeres, feminización de la migración. En Cava, al igual que en otras ciudades del mundo, encontramos espacios fragmentados y segregados socioeconómico y culturalmente. En el mapa 1 de distribución de la población extranjera se puede apreciar un borde o una dicotomía histórica norte-sur que existe en la realidad. Las comunas del norte que presentan una situación socioeconómica y cultural más favorable que las comunas del sur. No es casual entonces que en los barrios del sur están más segregados desde donde reside la mayor cantidad de extranjeros de Buenos Aires, como sucede en otras grandes ciudades del mundo receptoras de inmigrantes. Las distintas colectividades que conviven en esos barrios fueron creando a lo largo del tiempo territorios y geografías con distintas improntas, bolivianidad, peruanidad, hispanidad, etc. De esta manera se establece un sistema distintivo entre un nosotros y los otros. Ellos son unos que se entienden en relación con otros. Brut, 2014, página
344. El sur de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por ser el área con mayor concentración residencial de la comunidad boliviana, como así también la presencia de peruanos y paraguayos, y flujos más recientes como los senegaleses y dominicanos, además de la presencia de otras comunidades, como se observa en la cartografía. Este vínculo espacial se refleja también en los resultados de la encuesta sociolingüística docente de escuelas públicas, que presentaremos en el siguiente apartado. Respecto de la distribución al interior del AMBA, la ciudad de La Plata es una de las más elegidas para vivir por las comunidades paraguaya, colombiana, peruana y en menor proporción por la boliviana y venezolana. La Matanza muestra una mayor concentración de colectivos paraguayos, bolivianos y peruanos. La población migrante venezolana y colombiana tiende a radicarse en Cava y partidos aledaños. Las poblaciones paraguaya, boliviana y peruana presentan un patrón de asentamiento más diversificado al interior del AMBA, extendiéndose desde Cava hasta el tercer cordón. En el mapa 1 aparecen también representadas la localización de los últimos contingentes de europeos que llegaron al país en la década del 60 y del grupo de otros países americanos. La inmigración venezolana no se ha podido cartografiar por no disponer todavía de dicha información. Todas estas comunidades en sus dinámicas, relaciones, prácticas y experiencias cotidianas van construyendo territorios, microespacialidades con identidades propias que permiten desentrañar por qué se eligen ciertos barrios para vivir y otros no. Susana Sassone, 2014, página 13, señala que en dichas elecciones confluyen cuestiones como la información provista a través de cadenas migratorias, la existencia anterior de connacionales en el área, la estratificación o la acción de agentes estatales. En nuestras urbes globalizadas del siglo XXI, la convivencia de la población nativa con los colectivos migrantes dista de ser armoniosa y pacífica. Procesos de segregación, prácticas discriminatorias, xenofobia, prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones se entretejen en las historias de vida cotidiana. 2.2. Las lenguas y el territorio. La movilidad de un territorio a otro conlleva duelos lingüísticos que implican pérdidas y resignificaciones. Tobar Correal 2021. Para los migrantes. Con todo, tradicionalmente se asume que ellos deben adaptarse, asimilar o aceptar pasivamente los usos y normas de las sociedades de recepción. Parra García 2021, página 160. Al respecto, autoras como Sassone y La Penda 2019, para el caso argentino, observan que existe una suerte de transnacionalismo, ya que los migrantes no se deslindaron completamente de sus sociedades de origen, ni de sus usos lingüísticos, Risco 2013, 2018, 2020A, 2020B, sino que habitan aspectos de sus vidas de los países de origen, al mismo tiempo que se integran a los países de acogida, hibridación cultural. Como docentes comprometidas con la educación, la lingüística y el impacto de las trayectorias geográficas de nuestros alumnos, nos interesa proponer un ejercicio de reflexión sobre la situación funcional de las lenguas, que bien podría promover nuevos conocimientos para la superación de prejuicios y valoraciones negativas acerca de los hablantes de comunidades minoritarias. Nuestras investigaciones acerca de esta problemática, encuestas de alumnos, nos han permitido comprobar que aún hoy el fracaso escolar se sigue midiendo a través del tamiz del lenguaje y la falta de ciertas habilidades lingüísticas valoradas positivamente por el grupo lingüístico dominante. La situación no es nueva. Por ejemplo, Malouf, 1998, en Identidades Asesinas, anotaba que los maestros franceses llevados a Argelia en 1858 debían negarle el ejercicio de su lengua a los niños árabes como parte del proceso de colonización e incorporación a la cultura imperante. En efecto, la lengua, por tratarse de uno de los principales instrumentos de socialización, cumple un papel importante de control en la evaluación educativa. Al respecto, Susanne Romaine, 1996, página 227-228, alertaba tempranamente que, al ser uno de los principales instrumentos de socialización, la escuela desempeña un papel importante en el control sobre los alumnos y les transmite los valores y usos lingüísticos dominantes en buena medida lo de las clases medias, de modo que quienes lleguen a ella con un trasfondo cultural y lingüístico diferente tendrán grandes posibilidades de sufrir algún tipo de conflicto. Ello es cierto incluso para los alumnos de la clase obrera que pertenecen a la cultura dominante, pero lo es mucho más para los que proceden de minorías. Como hemos visto, lo esbozado anteriormente sucede entre muros en las escuelas. En esa línea, Tobar Correal, 2021, página 36, apunta que el lenguaje oral y escrito atraviesa íntegramente las prácticas escolares. La relevancia de la lengua en el aula es tal que ésta
que está inmersa en cualquier área del conocimiento. En el proceso de adaptación de cualquier migrante, sobre todo tratándose de niños y niñas en el contexto escolar, se requieren factores que le permitan integrarse en una comunidad de habla de manera paulatina. En las escuelas de Cava y el AMBA, en virtud de la presencia de grupos diversos, se producen distintos conflictos por el contacto de múltiples lenguas y una alta proporción de bilingüismo del alumnado migrante. Secretaría de Evaluación Educativa 2019, página 33. La escuela primaria es el espacio donde los niños sistematizan su lengua, es decir, aprenden a escribir la lengua que hablan, que tienen familiaridad y les da sentido de pertenencia e identidad. Fuchs, 2019, página 75. En efecto, vivimos en territorio plurilingües y multiculturales, pero no necesariamente más inclusivos. De allí que el rol de la escuela sea fundamental para responder a estos desafíos. Como establece la Secretaría de Evaluación Educativa Nacional, 2019, página 9, se trata de un territorio donde el Estado puede accionar para consolidar la integración, fomentando la convivencia democrática y el respeto por la diversidad en momentos de la vida ciudadana donde estos aprendizajes son clave. Los estudios lingüísticos siempre han tenido una fuerte relación con las geografías migratorias. Para investigar el lenguaje de una perspectiva global, los lingüistas han analizado la vinculación entre un territorio y los sujetos que lo habitan. Esto se refleja en los tempranos estudios del continuum geolectal y el auge de la geografía lingüística del siglo XIX. Chamber and Trujillo, 1994, página 23 a 60. En efecto, uno de los primeros fenómenos que dio origen a los estudios sobre el lenguaje fue la llamada variación lingüística dentro de un mismo territorio y un mismo idioma. Por ejemplo, los estudios sobre la coexistencia de lengua en un mismo espacio geográfico, la formación de la koine en el mundo helénico, el empleo de una lengua franca usada para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna, o las investigaciones sobre las llamadas lenguas pidgins, responden a diversos procesos de intercambio entre los hablantes de un mismo territorio. Teniendo en cuenta estas observaciones, nos ocuparemos de un aspecto fundamental para entender los cambios que pueden ocurrir dentro de un mismo espacio de diversidad lingüística. Se trata del relevamiento de las actitudes lingüísticas o evaluaciones subjetivas de los sujetos hablantes. En este caso particular, pasaremos a describir los hallazgos de un estudio inicial realizado en el año 2021 por la doctora Fernández Garay en el marco del ya mencionado proyecto Philocit, del que participamos. La recolección de los datos realizada durante la emergencia sanitaria por COVID-19 contó con la asistencia del docente del nivel primario y secundario de nuestro equipo de trabajo, Mendoz Benavida Jiménez, quienes hicieron circular el cuestionario vía online a través de la plataforma Google Forms. De manera particular, se estudiaron las actitudes de los docentes hacia distintas lenguas habladas en territorialidades escolares del AMBA, en línea con una metodología de corte sociolingüístico, FASOL 1996. El relevamiento se centró en la toma de un cuestionario. La temática se presentó como una indagación sobre las distintas lenguas presentes en el aula, indígenas, asiáticas, europeas, y las variedades del español habladas en ella. La encuesta, dirigida a los docentes de carácter anónimo, constó de 13 preguntas. Se indagó sobre la localidad de la escuela donde se desempeñaba la tarea docente, el nivel primario o secundario, donde se enseñaba, el área disciplinar, el género, la edad, la antigüedad en la docencia, si se había realizado alguna capacitación sobre la diversidad lingüística, si se podía informar acerca de las lenguas habladas por los alumnos en su aula, indígenas, europeas, variedades americanas de español, si el encuestado hablaba o conocía alguna lengua, además del español, así como el grado de conocimiento e interés al respecto. Por tratarse de cuestionarios semidirigidos, también se preguntó acerca de opiniones sobre la temática de la diversidad lingüística. Por ejemplo, ¿cree usted que hablar una lengua originaria puede dificultar el aprendizaje del español? ¿Tiene en cuenta la diversidad lingüística cuando prepara sus actividades, clases, evaluaciones y proyectos? ¿Por qué? ¿Le interesaría conocer más sobre cómo abordar la diversidad lingüística? Como ya adelantamos, el objetivo de la indagación era conocer distintos aspectos de las llamadas actitudes lingüísticas, que pasaremos a definir. Definimos las actitudes lingüísticas, Blanco de Margo, 1996, como aquellos comportamientos subjetivos que el hablante tiene para
para con su lengua, que se manifiesta en general a través de creencias, prejuicios y valoraciones sobre su variedad lingüística, sobre otras lenguas o sobre determinados hechos del lenguaje. Cabe mencionar que en la elaboración de las preguntas del cuestionario se tuvieron en cuenta las actitudes a partir de las relaciones de la lengua presentada con diferentes aspectos de la sociedad, como son las situaciones comunicativas de enseñanza-aprendizaje. 2.3. ¿A qué denominamos una actitud de lealtad y de orgullo lingüísticos? Acerca de la lealtad lingüística, Werenich 1964, página 99, establece que la lealtad lingüística, como sucede con el nacionalismo, designaría el estado mental en el que la lengua, como entidad intacta, asume una posición muy importante que necesita ser defendida. Al respecto, y como bien nota Fernández Garay, comunicación personal con la autora, la lengua puede llegar a convertirse en un símbolo de identidad nacional, como en el caso del guaraní a fines del siglo XIX. Durante la guerra de la Triple Alianza, los paraguayos se identificaban entre sí por medio de dicha lengua, y por esto y por otros factores, aún hoy los no indígenas de Paraguay la hablan, conservan y transmiten a sus hijos. Por su parte, el orgullo lingüístico es otra actitud que consiste en atribuir, y esto carece totalmente de base científica, a una lengua determinada propiedades especiales o imaginarias, tales como una particular belleza, musicalidad o riqueza, junto con la exaltación de su herencia literaria o cultural. Blanco de Margo, 1996, página 13. Al respecto, es posible oír mitos sobre determinadas lenguas como, por ejemplo, que el francés es dulce, musical y especial para la expresión de la poesía. Al respecto, Giles y Nieditzky, 1998, en un brillante trabajo sobre los mitos lingüísticos y valoraciones hacia lenguas como el italiano y el alemán, demuestran que en realidad son las connotaciones sociales asociadas con la pobreza, la escolarización, la riqueza, el poder político, los factores que verdaderamente influyen en nuestra percepción estética sobre las lenguas. El orgullo lingüístico está también muy vinculado al prestigio. Warrenchen, 1964, página 99. Esto implica que una lengua es prestigiosa en la medida que permite el ascenso social, dada la valoración positiva que se le atribuye a sus hablantes. Frente a la lealtad y el orgullo lingüístico encontramos la actitud opuesta, el rechazo. En ciertas comunidades lingüísticas, sobre todo cuando se trata de lenguas minoritarias y minorizadas, se observa que algunos individuos consideran la lengua que hablan de manera negativa. Así, en un estudio realizado por Fernández Garay, 1988, entre los ranqueles y la población indígena de La Pampa, Argentina, se observó que en muchos casos los encuestados manifestaban abiertamente su rechazo hacia su lengua, el ranquel. En otros, este rechazo se exteriorizaba claramente por el hecho de no transmitir esa lengua a sus hijos para ahorrarles la vergüenza de la discriminación de la que eran objeto por parte de los maestros y de la sociedad. 2.4. Metodología. Como ya detallamos, para esta encuesta realizada en el año 2021, se empleó la técnica de los cuestionarios anónimos, presentados de manera virtual, que incluyó preguntas concretas y estructuradas, con preguntas abiertas orientadas a conocer qué manifestaba cada docente acerca de las lenguas originarias o extranjeras. Asimismo, se indagó si los participantes hablaban alguna lengua originaria o extranjera y sobre las actitudes propiamente dichas, el orgullo, la lealtad, el rechazo lingüístico y la posibilidad que brindan a sus alumnos de hablar distintas lenguas en el ámbito escolar. Los establecimientos encuestados pertenecían a la educación pública. En la ciudad de Buenos Aires se entrevistaron 33 docentes de 8 establecimientos de las comunas 6, 7, 8, 11 y 15. Otros 25 docentes encuestados provenían de 12 establecimientos de la provincia de Buenos Aires. En total se recolectaron 58 encuestas. Con respecto al sexo, el 82,8% de los encuestados son mujeres y el 17,2% restantes son varones. En relación con la edad, prevalecen los de 51 años y más, 44,8%, seguidos por los de 41 a 50 años, 36,2%, 31 a 40 años, 15,5%, y finalmente los de 21 a 30 años, 3,5%. Todos los participantes declaraban una antigüedad docente de más de 5 años de experiencia en el ámbito público. Algunos resultados obtenidos. Empezaremos por afirmar que, frente a la pregunta, ¿se interesa por las lenguas originarias? Las respuestas arrojan que un 71,9% de los docentes están interesados por las lenguas originarias, en tanto que un 28,1% manifestó no sentir interés por las mismas.
El resultado implica que una gran proporción de docentes expresa actualmente una inclinación o preocupación por este tema, que también podría interpretarse como una valoración positiva hacia la diversidad. Un dato interesante si se observa que la mayoría de los participantes supera, 81%, los 40 años. Es decir, podríamos estar frente a un cambio generacional en la población docente. Tenti Fanfani, 2005, página 196 a 200. La observación anterior va de la mano con las respuestas obtenidas frente a la pregunta 5. ¿Le gusta escuchar las lenguas originarias en clase? Porque el 94% muestra una actitud de aceptación a su uso en clase y el 64,3% dice alentar a sus estudiantes a hablar sus lenguas originarias, aunque el 35,7% no lo permite por considerarse un elemento de interferencia para el aprendizaje correcto del español. Esta respuesta conlleva serias implicaciones pedagógicas en la medida que el lenguaje no es visto como una herramienta cultural del proceso de comunicación. Como comenta Fernández Garay, comunicación personal de la autora, Daniel Cabral, un maestro de lengua ranquel en La Pampa, contó en el Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas del año 2006 que su maestro lo hacía arrodillar sobre maíz cuando lo escuchaba hablando el ranquel en el aula, única lengua que él conocía al comenzar la escuela primaria. Asimismo, cuando se indagó, les pregunta a sus estudiantes sobre el sentido de palabras comunes de origen indígena que han pasado al español. El 54,4% considera el quechua como un recurso valioso para conocer los aportes que una lengua indígena ha dejado en el español. Nos referimos a los préstamos lingüísticos, quechuismos, aún empleados en el mundo hispanoparlante, en palabras tales como cóndor, cancha, palta, carpa, pampa, mate, papa, choclo. Algunos docentes expresan que sus clases se benefician por contar con niños que hablan quechuas, venido de Bolivia, del Perú o de zonas quichua hablantes como Santiago del Estero. En el gráfico 7 se muestra algo que resulta notable. Los docentes valoran actualmente las lenguas originarias con respecto al futuro laboral de niños y adolescentes. Indagado sobre este tema, el 63,8% afirmó que las lenguas originarias pueden servirles para su futuro, otorgando a las mismas gran prestigio para lograr ascenso social. Hacia los años 70, en las comunidades originarias, algunos padres preferían que los niños aprendieran bien el español, lengua que le abriría puertas al ingresar al ámbito laboral. Hoy la situación ha cambiado notablemente. Fernández Garay, 1988, páginas 33-34. El 94,6% de los docentes consideran que no deben dejar de hablar la lengua originaria en favor del español. Evidentemente poseen conciencia de la importancia que tiene el mantenimiento de las lenguas para el grupo que las habla, aun cuando sea minoritario, ya que las lenguas aportan conocimientos únicos y formas de ver el mundo de manera diferente. Otro aspecto interesante es que la mayoría de los docentes consultados, un 98,3%, considera que el hablar una segunda lengua, y en este caso perteneciente a una familia lingüística totalmente diferente a la del español, aumenta y desarrolla las capacidades intelectuales de los niños. Esta manera de pensar ha cambiado notablemente, ya que un siglo atrás se creía que hablar dos lenguas generaba ciertas dificultades en el aprendizaje de los niños. Amusategui, 1990. Esto se debió a que observaban casos de alumnos pertenecientes a grupos minoritarios y discriminados, que debían aprender la lengua de los europeos en situaciones adversas, sin profesores que les enseñaran a hablarlas correctamente, en un ambiente hostil, que los llevaba generalmente a no expresarse con libertad. Esta situación lleva a los docentes a creer que los niños del pueblo originario no comprenden lo que se les explicaba. No consideraban que se les hablaba en una lengua que no era la suya, sin darle el tiempo necesario para adquirirla correctamente. Actualmente se considera que el bilingüismo contribuye a un destacado desarrollo de plasticidad cognitivo-lingüística en contraste con los hablantes monolingües. Amusategui, 1990, página 58. Conclusiones. Es sabido que la Argentina es un país de larga tradición migratoria. En ese sentido, desplazamientos geográficos internos y de otros países limítrofes y no limítrofes impactan en los paisajes culturales con valores simbólicos diversos, muchas veces reflejados en la filiación lingüística, como se mostró en la respuesta de opinión de los docentes encuestados en este trabajo. Por ello, conocer las llamadas actitudes lingüísticas resulta imprescindible para entender qué cambios se producen entre los hablantes de una determinada dimensión territorial, por ejemplo, como lo viene sucediendo con el español andino en la diáspora. Risco, 2018, año 2020A.
Las actitudes lingüísticas han sido estudiadas en abundancia durante décadas, pero la investigación al respecto ha sido escasa en contexto de diáspora, es decir, en contexto de desplazamiento geográfico. Menos común es aún su estudio en contextos educativos. Por ello, en el trabajo se intentó agregar conocimiento sobre la problemática. El resultado reveló que, para los consultados, el mantenimiento de español junto al de las lenguas indígenas y europeas genera beneficio para los niños y adolescentes a su cargo. Es decir, el contacto entre lenguas diversas y variedades de una misma lengua no se considera un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, el potencial lingüístico que los alumnos traen consigo se percibe como un recurso más para llevar a cabo su tarea exitosamente. Y este dato no es menor porque nos advierte, al menos en esta muestra, acerca de la disminución de los prejuicios que generó la colonización educativa sobre los pueblos originarios, sobre sus lenguas y cultura. La encuesta también expresa claramente este cambio en la visibilidad que han tenido los migrantes de pueblos originarios, especialmente si se constata con los hallazgos de otros autores para décadas pasadas. Fernández Garay, 1988, sobre las valoraciones sociales de la lengua nativa de la Argentina a inicios del siglo XXI. Además, se podría observar que luego de un cuarto de siglo se ha venido generando un cambio importantísimo y positivo en los docentes en cuanto a las actitudes lingüísticas de inclusión en el aula. Tenti Fantini, 1900, página 196-198. Tal vez un hecho que bien podría haber impulsado este cambio es la reforma de la Constitución Nacional de 1994, así como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado en 1989, principal instrumento internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, suscrito por más de 20 países. Asimismo, los resultados de las preguntas 8, 9 y 10 en su conjunto revelan que más del 64% de los docentes valora las lenguas originarias, otorgándoles prestigio para lograr el ascenso social. Una situación visible en otros estudios que hemos llevado a cabo es el predominio de redes migratorias de hablantes de lenguas indígenas en la zona sur de Cava, con unas 7 y 8, que coincide con las geografías migratorias de las comunidades mostradas en este trabajo. No es casualidad que en los barrios del sur resida la mayor parte de los extranjeros de la ciudad, un hecho que se registra en la cartografía y se puede advertir también en el terreno como un borde de la avenida Rivadavia, que señala la división histórica entre los barrios del norte y del sur. En efecto, el sur de la ciudad de Buenos Aires es el área de mayor concentración residencial de inmigrantes latinoamericanos, particularmente bolivianos, paraguayos y peruanos. Esta concentración poblacional coincide con la que hallamos en las escuelas con las que hemos venido trabajando y puede explicarse por la residencia previa de estas comunidades en el área, por la información y las facilidades provistas a los recién llegados a través de redes migratorias transnacionales, o bien por tratarse de lugares más accesibles que los de la zona norte. Se van recreando y configurando así los entramados territoriales, sociales, económicos y culturales y lingüísticos, con las distintas improntas que cada comunidad aporta. Prueba de que una dimensión territorial no es un mero soporte geográfico, sino el soporte para la construcción de una identidad.